para que les presente este reporte, Reporteros Sin Fronteras. Gracias. Muchas gracias, Tere. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí después de esta larga jornada de la mañana. Espero no agarrarlos muy cansados. Entonces, un poco pensando en eso, porque la última participación siempre es ya que se acabe. No, ¿verdad? Ustedes no quieren que se acabe. Ok. Entonces, como pensé un poco en eso, hice un pequeño PowerPoint con unas imágenes y a partir de ellas voy a ir explicando más que quién soy yo, porque ya lo dijo Tere, qué es nuestra organización en una primera parte. En una segunda parte hablaré sobre la situación de la prensa en México y voy a cerrar con un corrido que mandamos a hacer como este año, como parte de una campaña que es parte del trabajo que realizamos en Reporteros Sin Fronteras. Y pues antes que nada quiero agradecer a las diócesis que convocaron este evento aquí en el Bajío, a la Arquidiócesis de León, de Irapuato, de Celaya, de Querétaro. Es la primera vez, le decía a Tere, que tenemos la oportunidad de tener un espacio con este sector, que nos parece muy importante. Creemos que es realmente digno de felicitar este esfuerzo. Ojalá y no sea el único y el último, y puedan realizar otros espacios. La comunicación y el diálogo es fundamental ante el contexto que vivimos en nuestro país, ¿no? Y en sus comunidades y en los medios y los periodistas en México. Entonces voy a pedirles a nuestros amigos técnicos que nos apoyen en esta parte. Voy a iniciar rápidamente con la presentación de lo que es Reporteros Sin Fronteras. Bueno, el tema es esto, prensa bajo riesgo, es un poco lo que hemos escuchado, y hace 2 días un recuento que hacíamos último era México se ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en la historia de México. En este año 2022 ha sido uno de los años más violentos para la prensa y vamos a ver por qué. Pero antes quiero hablarles un poco, pues Reporteros Sin Fronteras es una organización internacional que tiene su sede en París, Francia. Tiene más de 30 años de haberse fundado con el objetivo principal de defender la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información. Esa es el objetivo principal que tenemos, y es una organización que tiene 5 oficinas regionales, 6 secciones internacionales. Una de las oficinas regionales se encuentra en Río de Janeiro, que es donde depende mi representación, es el despacho de las Américas, que atiende todos los países de América Latina. Y digamos, básicamente es lo que trabajamos. No somos un equipo grande en México, debo decirles para que ustedes también lo sepan, que soy la única representante y equipo en México. O sea, me toca cubrir todo el país. Como decía Tere, tengo más de 25 años de hacer periodismo, más de opinión, pero como corresponsal tengo ya bastantes años en este tema y he recabado todos estos años muchas historias, muchos testimonios, muchas agresiones, de algunas ya no recuerdo, pero algunas las tengo muy presentes. Pasamos a la siguiente imagen. Decirles que, bueno, Reporteros Sin Fronteras realizamos varias actividades y una de nuestras actividades principales de visibilidad, hacemos visibilidad a nivel mundial. Ustedes pueden entrar en nuestra página que ven al principio, y una de las
que hacemos es hacer un monitoreo a nivel mundial sobre la situación de la libertad de prensa. Ustedes pueden ver aquí el mapa de los países más peligrosos. Obviamente, la parte que aparece en rojo son aquellos países donde la situación es grave para la prensa. En estos países, pues obviamente está China, Rusia, y ahora tenemos desde luego a Ucrania. Pero ese es en el otro continente, pero en nuestro continente están Venezuela, el color rojo como una situación grave, pero hay países que aparecen en color en naranja. Bueno, aquí aparece también Honduras, Nicaragua, El Salvador, en color rojo, pero el color naranja es los países donde hay una situación de dificultad. Que como vamos ahora en México, es muy posible que el próximo año en nuestra clasificación México pase a formar parte de este color rojo donde la situación es sumamente grave. Entonces, los colores que están ahí son para distinguir estos países donde la situación es grave. Obviamente, los que están en amarillo son los países donde la situación es, digamos, satisfactoria, y los países en verde donde la situación es muy buena. Eso pues es en países básicamente europeos, ¿no? Entonces, este es un mapa en el que colaboramos todos. Reporteros Sin Fronteras tiene más de 180 corresponsales en diferentes países del mundo. Así es como logramos hacer todo este trabajo de documentación, de monitoreo sobre la situación de libertad de prensa en los diferentes países del mundo. En América Latina hay 12 corresponsales, 12, 13 corresponsales, que son los que nos aportan la información de lo que pasa en los diferentes países, pero este es un poco el mapa, digamos, de la situación de la libertad de prensa en el mundo en 2021, en realidad, aunque se da a conocer los primeros meses de 2022. También decirles que en quedándonos ya más en América Latina, hay algunos países donde, digamos, más del 90% de los asesinatos de periodistas han ocurrido solo en 4 países, que es Brasil, Honduras, Colombia y México. Son los 4 países en América Latina que concentran más del 90% de los asesinatos de periodistas. Es decir, la situación de la prensa en América Latina no es nada buena. Y lo que hemos estado observando en los últimos años es un deterioro de la libertad de expresión. Seguramente si habrán visto lo que pasa en Nicaragua, por ejemplo, no solo con el sector de la iglesia, sino con las y los periodistas. Hay un grupo grande de periodistas que han tenido que salir de Nicaragua por situaciones de riesgo, por varios de ellos, no tengo ahora la cifra exacta, pero han tenido que salir del país por cuestiones de seguridad. Algunos están refugiados en Costa Rica, pero otros han tenido que ir a otros países. Incluso aquí en México hay periodistas de Nicaragua, ¿no? Entonces, a nivel general, digamos, el panorama no es halagador. Por una parte, la prensa en general, los medios, los periodistas están enfrentando una situación cada vez de mayor precariedad laboral. Esa es una situación que hay que señalar, ¿sí? Pero a esa situación de precariedad laboral hay que agregar esta situación de agresiones constantes a su labor informativa, ¿no? Y lo más grave de todo esto, obviamente, pues son los asesinatos que ocurren de manera constante. Podemos ir a la siguiente imagen. ¿Qué hacemos en América Latina y México? Así rapidísimamente hacemos muchas cosas, ¿sí? Pero estas son algunas de las que realizamos de manera constante. Monitoreamos diariamente la situación de la libertad de prensa y libertad de expresión en México. ¿Eso qué significa? Pues significa que estamos constantemente atentos de las agresiones que se dan a la prensa, llámense detenciones, llámense amenazas, llámense agresiones físicas,
asesinatos o desapariciones de periodistas. Documentamos las agresiones a la prensa en todo el país, en la medida de nuestras posibilidades. Afortunadamente yo cuento con una red muy amplia de colegas periodistas que nos hacen llegar la información directamente de lo que ocurre, incluso aquí en León tenemos muchos contactos, tenemos a nuestra colega Verónica, pero también hay muchos otros colegas que nos apoyan para darnos información. Realizamos misiones en campo, es decir, cuando hay una situación sumamente grave, visitamos ese estado, hacemos un informe específico. Por ejemplo, el estado que hemos visitado más frecuentemente es Michoacán y Veracruz. Entonces hemos realizado informes especiales que ustedes pueden ver en nuestra página de internet sobre las condiciones de la prensa que hay en esa entidad. Nos reunimos con autoridades, llamamos la atención sobre lo que está pasando y hacemos una serie de recomendaciones para mejorar la situación. Lanzamos alertas ante las agresiones, o sea, ante cualquier detención, amenaza, agresión, detención, asesinatos. Lanzamos estas alertas públicas a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter y en nuestra página de internet, pero también hacemos comunicaciones públicas. Por ejemplo, hace 2 días lanzamos un comunicado público en el que precisamente calificamos o señalamos a México como uno de los países más peligrosos para hacer periodismo y obviamente llamamos la atención sobre la situación, el incremento de los asesinatos de periodistas en México. No quiere decir que en otros años administraciones no existieron, más adelante esto lo vamos a ver. Y en ese comunicado pues hacemos un llamado urgente al presidente de la República y su gabinete para que nos reciba y podamos colaborar, proponer acciones que vayan encaminadas a prevenir esta situación. También acompañamos a familiares de periodistas asesinados y desaparecidos en México. En algunos casos realizamos litigios con nuestra organización socia, que es Propuesta Cívica, que es un equipo de abogados. Desafortunadamente no siempre podemos llevar tantos casos que hay en este país, pero sí realizamos litigios en algunos casos específicos. Trabajamos también en interlocución con autoridades que se encargan de la defensa y de la protección de periodistas, con los mecanismos de protección, con las fiscalías federal, con fiscalías locales, entre otras instancias, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Y otra de las acciones, pues realizamos campañas internacionales y nacionales. Al final van a ver ustedes una de nuestras acciones de campaña que emprendimos este año en México. Eso es lo que hacemos, en resumen. Hacemos muchísimas otras cosas, pero en general es lo que hacemos. Pasamos a la siguiente. Bueno, México en cifras. Es terrible tener que hablar de cifras, porque las cifras son frías, no nos narran, pero lo que sí les puedo decir es que detrás de estos números, detrás de estas cifras, hay mucho dolor, mucha frustración, mucha tristeza y mucho coraje. Seguramente también ustedes lo habrán visto, ¿no? O lo habrán escuchado, las familias. Entonces, ¿qué pasa aquí? Del año 2000 al 2022, lo que va de 2022, han sido asesinados en México más de 150 periodistas. 26 se encuentran desaparecidos. Tan solo de 2006 a 2018, que es un estudio que hicimos específicamente para entregar a la Corte Penal Internacional en La Haya, documentamos que solo en esos 2 periodos fueron asesinados 102 periodistas y 14 fueron desaparecidos. ¿Por qué menciono este periodo? Porque estos 2 fueron en los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Fueron los gobiernos en los que hubo mayor violencia. Ahora ya no sabemos si decir que fueron los de mayor violencia, porque estamos viendo algo similar, ¿no? De 2019 a agosto 2022,
36 periodistas han sido asesinados en México, es decir, en esta administración, y 2 están desaparecidos en Sonora. En esta cifra amplia de asesinatos y desapariciones, lo que tenemos en resumen es que hay más del 92% de impunidad en estos asesinatos y el 100% en las desapariciones. El caso de las desapariciones, ustedes y yo sabemos que no es un caso exclusivo de los periodistas. Este país enfrenta una de las tragedias más grandes que ha vivido el país, que son los desaparecidos. Más de 80,000 personas, o creo que ya llegamos a la cifra de 100,000 personas están desaparecidas en este país. Y por lo tanto, los periodistas también han sido afectados con esta terrible práctica que en México no se ha erradicado. Pasamos a la siguiente. Ahí están las cifras. Esta es una información que recientemente dio a conocer esta organización que se llama 13H Internacional. La tomé porque me pareció que es muy significativa en mirar los números en cada periodo y los asesinatos que ocurrieron en cada año. Puede haber algunas diferencias, pero en general las cifras son esas cada año. Ahí pueden ver ustedes en qué años fueron los más violentos para los medios: 2006, 2008, 2010, 2016, 2012, que subió a 12, 2019, 10, y hoy estamos en un número de 15 periodistas asesinados en lo que va de estos 3 años. Las cifras hablan por sí solas. Y detrás de cada cifra, como les mencionaba, hay una historia que no ha sido cerrada, porque los desaparecidos no han sido encontrados y los asesinados, los familiares de estos periodistas asesinados no han encontrado justicia. Pasamos a la siguiente imagen. Bueno, ahí están los estados que ustedes pueden ver, donde más periodistas se han asesinado en México. Desafortunadamente, Veracruz es uno de los estados donde más periodistas han sido asesinados, 33, y 4 han sido desaparecidos. Aquí no aparece ese dato, pero se los paso. Y en ese orden viene Guerrero, 16, ahora 17, 18 con el caso reciente que ocurrió en Guerrero, en Chilpancingo, Oaxaca, 13, Tamaulipas, 13. Las cifras que nosotros manejamos son mucho más altas. Por ejemplo, en Tamaulipas me parece que nosotros tenemos registrado del año 2000 a la fecha alrededor de 20 periodistas que han sido asesinados en Tamaulipas. Bueno, ahí está Michoacán, con 7 periodistas asesinados, esas cifras sí coincidimos, y hay 4 periodistas desaparecidos en Michoacán, que no han sido localizados hasta la fecha. La mayoría de ellos tiene de 9, 10 hasta 12 años de haber desaparecido sin que sus familiares conozcan de su paradero. Y así sucesivamente vamos viendo cómo van las cifras de 2, 3, 4 en diferentes estados de la República. Menciono estos primeros porque son donde ha habido muchísimo más cifras. Sin embargo, bueno, la situación, estas cifras se dieron hace poco, pero si fueran actualizadas aumentarían estas cifras. Pasamos a la siguiente. Bueno, esa es una imagen de una manifestación reciente en México después del asesinato de Edith Román, el periodista de Vértice, del periódico Vértice, en Chilpancingo. La siguiente. Bueno, perdón, es que pensé que teníamos. Me encarreré con las imágenes. Esas son las imágenes, esa es la historia, esas son las cifras.
contarlos así de rápido. Pero para cerrar esto, como les mencionaba, una de las acciones que realizamos en nuestro país a nivel internacional, pero en México iniciamos una campaña en abril porque es una de las acciones más fuertes que realizamos precisamente para sensibilizar a la ciudadanía, a los diferentes sectores del país, pero también a las mismas autoridades, pero también es un reconocimiento a las y los periodistas en México. Entonces le voy a pedir a nuestros amigos técnicos que nos pongan uno de las melodías que hicimos. Manejamos muchas acciones, pero entre ellas hicimos esto. Escuchen esta historia, es una historia real. Se alborotaron las aguas del puerto de Veracruz. Una noticia macabra pintó de rojo su azul. Fue en junio 20 del 11. Sé que te acuerdas bien tú. López Velasco apellido, Miguel Ángel fue de nombre, aquel gran comunicante que se marchó con honores, pero su vida arrancaron junto a dos de sus amores. Fue de alto riesgo su oficio y con pasión lo ejercía para cualquier periodista. Qué peligrosa es la vida cuando se buscan verdades, se esconde la policía. Su oficio y con pasión lo ejercía para cualquier periodista. Ay, qué jodida es la vida cuando se buscan verdades, se esconde la policía. Sigue la pluma encendida de Milo, Gabo y Yolanda. A la verdad no se mata, aunque le arranquen palabras. ¿Dónde estará la justicia? Donde el gobierno no manda. Hay llamas que no se apagan, aunque las quieran callar. Hay velas que son eternas, aunque se las trague el mar, como las de Milo Vela, que alumbran la libertad, como las de Milo Vela, que alumbran la libertad. Las familias de periodistas asesinados en Veracruz y desaparecidos iniciaron la creación de una red de familias de periodistas asesinados y desaparecidos en México. Esto no había ocurrido, pero fue a raíz de esta campaña que ellos, de esta campaña y de este tribunal sobre todo, que decidieron organizarse. Entonces, pues esto es lo que yo les puedo compartir.
Espero sus preguntas, sus comentarios. Respiren profundo, por favor. Se pueden quitar el cubrebocas un segundo y respirar, porque estos son temas muy terribles. Crudos. Gracias, Balbina. ¿Sí se oye? ¿Sí? Ya. Gracias, Balbina, pues por poner este tema, sensibilizarnos al respecto. Soy Beatriz González, presidente de Signis México, y bueno, primero, pues invitarte al seno de nuestra asociación, donde tenemos interés y sobre todo pues estas ganas de acompañarnos entre profesionales de la comunicación. Y la segunda cosa era preguntar cómo podemos ayudar a Reporteros Sin Fronteras, cómo podemos ayudar a hacer difusión de lo que están haciendo, qué se necesita para que podamos pues colaborar de una manera coordinada. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que me han hecho muchísimas veces, cientos de veces. Creo que cada quien desde su trinchera se tendría que hacer esta pregunta. Los periodistas desde sus medios, las iglesias desde sus espacios, y las comunidades desde su comunidad, ¿no? Pero creo que cada quien desde su trinchera puede hacer algo, difundiendo nuestras comunicaciones, siguiendo nuestras acciones. Por eso les presenté el corrido de mi novela, que es una historia real muy fuerte de una familia que después de 11 años decidió romper el silencio de su familia. Desde que su familia fue asesinada, los hijos no habían hablado del tema. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Acompañen a las familias, acérquense a ellas. Aquí en Guanajuato hay casos muy, muy terribles. No es porque salieron en la nota roja, sino porque la realidad es así de cruel. Es el caso de Israel Vázquez, este periodista asesinado en noviembre, va a ser un año, cuando estaba haciendo una cobertura. Nosotros acompañamos a la familia de acuerdo a nuestras posibilidades, pero es un caso que no tiene justicia hasta ahorita. Y aunque llegue la justicia, como mencionábamos ayer con la familia, es una justicia injusta. Porque los detenidos, aunque hay detenidos, y eso pasa en muchos casos, los autores materiales, la mayoría de los autores intelectuales está libre. Y mientras esos autores intelectuales sigan libres, la impunidad seguirá ahí, porque ellos son los que pagan para matar, ellos son los que ordenan a quién matar, entonces son un peligro para las y los periodistas. Entonces acompañen a estas familias, búsquenlas, pregúntenles qué ha pasado, reúnanse con ellos. Son familias que quedan en el abandono total por parte del Estado. Ustedes saben que hay una comisión ejecutiva de atención a víctimas, pero es una comisión ejecutiva que está colapsada totalmente. O sea, este país es el país que más instituciones de protección y defensa a periodistas hay. La gran pregunta es ¿por qué sigue pasando esto? Algo no se está haciendo bien. ¿Y cómo colaborar con nosotros? Bueno, pues puedo enviar nuestras comunicaciones a ustedes las pueden difundir, cuando quieran podemos platicar y darles pues nuestras comunicaciones más recientes. ¿Alguna otra pregunta? Nada, podemos colaborar.
Creo que la mayoría de aquí somos hombres y mujeres de fe, y yo creo que lo que es imposible para el hombre no lo es para Dios. Entonces, yo le pido y les comparto a todos mis hermanos sacerdotes, yo todos los lunes celebro la Eucaristía por los periodistas y los sacerdotes asesinados. Entonces, yo creo que hoy, pues sí, estamos hablando de esta situación, pero yo creo que también la oración es muy poderosa. Tú dices, ¿por qué está pasando esto? Pues a lo mejor es porque también necesitamos que esta fe rompa estas cadenas de violencia que están pasando en nuestro país. Entonces, pues simplemente es una sugerencia que como hombres y mujeres de fe, pues hoy podemos aportar en este granito. Entonces, tú que tienes este contacto a nivel internacional, pues ojalá les puedas decir que al menos en México hay alguien que está orando para que esta situación pueda cambiar. Es mi sugerencia y mi aportación. Muchas gracias. Si no, yo mientras les voy a decir algo, porque en la mañana estuve un ratito en la primera conferencia y Vero decía, no sé si fue Vero, creo que fue Vero Espinosa, hacía una sugerencia que me parece fundamental, y es que la Iglesia también se debe pronunciar ante estos hechos de violencia de manera constante. Si algo tenemos que hacer es no callarnos, y si algo tenemos que hacer es desde nuestras trincheras y nuestros espacios pronunciarnos. Eso creo que es fundamental. O sea, la Iglesia es un sector muy importante, es un espacio fundamental para las familias, para la sociedad, y es una voz que es escuchada. Entonces, yo recogería esa sugerencia de Vero. O sea, cuando pasen estas cosas de agresiones o de asesinatos de periodistas en sus comunidades, en sus parroquias, pronúnciense. O sea, hace poco cuando mataron a Eduardo allá en San Luis de la Paz, en la Sierra Gorda, pues sí, lo más grave y lo más que salió es que lo habían matado en un bar. Bueno, en realidad era un centro de venta de cervezas, ¿no? Porque después hablamos con sus compañeros. Y una compañera me preguntaba, que creo que no está aquí, yo empecé a monitorear con sus colegas, sus familias, pues qué había pasado, qué informaciones trabajaba Eduardo, pues por dónde podría haber venido esa muerte tan violenta, ¿no? Y cuando pasa esto salen muchas versiones, ¿no? Y entonces me decía, ¿qué hacemos? O sea, porque hay una división en el gremio de si lo mataron por su trabajo o lo mataron porque a lo mejor estaba metido en algo o porque quién sabe qué. Le dije, mira, un principio que nosotros tenemos es, a nosotros nos toca investigar, documentar, buscar la información. No nos toca decir si él tenía responsabilidad o no, porque a las víctimas no se les puede culpar, ya no se pueden defender. Entonces le dije, si ustedes se tienen que manifestar, expresar, exprésense. Que sea la autoridad quien investigue y quien diga si fue por su labor o no fue por su labor. Obviamente nosotros siempre buscamos que si el periodista estaba haciendo alguna actividad informativa, qué tipo de información estaba cubriendo, qué temas estaba cubriendo, si había tenido amenazas previas, o sea, todas esas historias nosotros siempre las documentamos. Y es a partir de eso que podemos decir, por ejemplo, en lo que va de 2022 han sido asesinados 36 periodistas, pero de esos 36, solo en 10 tenemos la certeza de que fue por su labor periodística. El resto lo seguimos documentando y obviamente también seguimos las investigaciones que hacen las autoridades. Entonces, lo importante es expresarse.
la muerte no se puede convertir en una práctica cotidiana, aceptable, un estado normal. La muerte de nadie. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Balbina Flores por esta gran intervención. Nos dejó a todos pensando. Ahora le pedimos a Monseñor Víctor Alejandro Aguilar Ledesma, le puede entregar un reconocimiento por esta conferencia que nos acaba de dar. ¿Qué documentar eso? Muchas gracias. Y le dejamos el micrófono a Monseñor para que clausure el trabajo de este evento. Bien, pues quiero antes, Balbina, pues gracias por esta hermosa exposición, aunque cruda, como muchas otras cosas que nos dimos cuenta aquí en este foro, que vivimos en una especie de jinetes apocalípticos que atraviesan nuestra nación, como son la violencia, la inseguridad, el narcotráfico, la impunidad. Nos dimos cuenta también con datos muy fríos, situaciones tanto en la libertad de expresión, que ha habido bastantes hermanos nuestros de ese gremio pues asesinados, otros desaparecidos. Lo mismo con la libertad religiosa, nos dimos cuenta que también muchos hermanos nuestros, sacerdotes, religiosos y laicos también, que pues por amor a su, digamos, llamémosle profesión, aunque es, nosotros tenemos un apostolado, pues eso nos une en una, pues una lucha. Claro, no hay que callar, hay que denunciar también las situaciones que están lacerando a nuestra nación, que no debe ser la muerte la que impere, sino somos un pueblo de vida y nos interesa a todos sacar adelante el país. Como conferencia del episcopado, pues hemos sacado varias experiencias que también detonaron por la muerte de sus hermanos nuestros jesuitas en la Sierra de Tarahumara, y que pues sí, a veces nos duele a nosotros y a veces hasta que no nos toca, ¿verdad? Uno dice ya, ahora sí, ¿verdad? Pero yo creo que son muchos gremios los que están afectados en el país, no digo nomás los periodistas, a quienes rezamos por ellos. Hemos hecho jornadas por todos los que han sido víctimas de la violencia, por los desaparecidos, porque son muchísimos desaparecidos. Basta decir, por ejemplo, una ciudad como en Celaya, pues hay más de 500 desaparecidos, ¿verdad? Ahí, si podemos hacer cifras de todas estas situaciones, realmente no podemos quedarnos tranquilos y nomás decir ¡qué barbaridad! O sea, yo creo que el foro, este primer foro, no es para decir qué barbaridad, sino encontrar vinculaciones, hacer alianzas y encontrar convergencias para que juntos todos, porque vivimos en este país, es la casa común en la que estamos todos, pues siendo corresponsables y creativos, podamos sumarnos para sacar adelante este país, en que se avisoran días y meses difíciles. Esa frase no espero que no sea tan verdad ni la haya dicho en serio nuestro presidente, ¿verdad? De que lo mejor es lo peor que se va a poner. Es decir, yo espero que no lo haya dicho con toda la conciencia de lo que implica esta frase. Sin embargo, pues para nosotros, desde la fe y de la buena voluntad, pues lo mejor está en lo que nosotros podemos hacer juntos, que es lo que el Papa nos habla de la sinodalidad, caminar juntos, aprender a caminar juntos, escuchándonos, haciendo ese discernimiento para encontrar cuál es la voluntad de Dios, qué lo quiere Dios en esta patria, y cómo todos juntos, sumándonos a esa voluntad de Dios y a lo que también nuestro pueblo necesita y nuestras comunidades requieren y exigen, podamos sacar adelante este país. Agradezco de todo corazón a quienes han estado organizando, están a la cabeza de esta comisión
de comunicación, que le pusimos región Bajío para que se entendiera, porque tenemos, así como ustedes tienen sectores y hay una serie de nomenclaturas que no nos funcionan a veces, pero nosotros en esta provincia, le llamamos provincia, que son las 4 diócesis, pues tenemos ese deseo realmente de sacar las conclusiones, así como tú dices que Vero nos dejó pues vamos a hacer una memoria donde podamos sacar todas las grandes conclusiones para esta provincia y que podamos después sentarnos a platicar, a discernir y buscar los caminos que en este momento se requieran para que México sea lo que realmente es y no lo que pueda ser de seguir así. Siempre queda en el aire una pregunta, ¿verdad? Decir, ¿y qué sigue? ¿Verdad? Siempre, bueno, ya vamos a concluir esto y ya nos vamos a la casa y qué gusto habernos visto, habernos saludado, convivimos, compartimos, pues que nos vayamos primero sensibilizados. Yo creo que eso es primero abriendo un poco también nuestra mentalidad y un poco la creatividad y que podamos decir, bueno, hay mucho por hacer, que salgamos inquietos, segundo, sensibles, inquietos de buscar caminos. Los caminos hay que buscarlos, se hace camino al andar, tampoco hay caminos ya hechos. A veces nos dicen, a ver, ya díganos por dónde, no, pues los caminos hay que ir haciéndolos, hay que hacerlos. La situación que hoy nos presenta México requiere creatividad, corazones nuevos, pero también líneas nuevas. No podemos casarnos con esquemas que ya no responden, no podemos seguir respondiendo a preguntas que nadie hace. Es decir, hoy qué necesita esta comunidad, qué necesita este país, y hay que responderle a esto. Y no responderle ya de ideas prefijadas, ¿verdad? O prehechas o preestablecidas, sino pues estamos abiertos a decir, yo creo que el tiempo nos está pidiendo también a nosotros una nueva forma, un nuevo estilo. Y es lo que el Papa también llama la sinodalidad. La sinodalidad no hacer documentos, no se trata de hacer aquí una buena síntesis y luego compartirla, y eso. Creo que la sinodalidad es un estilo, una nueva forma de afrontar la realidad, un nuevo estilo de hacer las cosas. Y ese estilo de hacer las cosas, hagámoslo todos juntos. Cooperemos desde nuestra trinchera, veamos los puntos de convergencia y ayudémonos a sacar este país, este estado, adelante. Agradezco también de todo corazón a los que participaron, gracias por su presencia. Sabemos que hay muchas actividades, muchos sus lugares de trabajo, etcétera. De veras damos gracias por su presencia, sabemos que es un gusto no solo verlos, sino también que hubieron unas participaciones de ustedes muy importantes. Y quienes han estado desarrollando tanto los talleres, como los que están en los paneles, como los que nos han dado alguna conferencia, pues también les agradecemos, aunque ya no están, no más vinieron y se fueron, ¿verdad? Pero desde aquí les mandamos a todos ahí un saludo y un agradecimiento, un reconocimiento por su labor tan importante en este primer foro. Y pues si hubo alguna situación que no estuvo bien, pues discúlpenos, es el primer foro. No nacen los niños perfectos, ¿verdad? Ustedes cuando nacieron, no. Yo recuerdo que cuando nació una de mis sobrinitas, fue la suegra y le dice a mi hermana, pero con mucho gusto, ¿verdad? Le dice, ay, se parece todo a mi hijo. Y mi hermana le dice, no se preocupe, ya después con el tiempo se compone. Creo que pues es una primera experiencia y bueno, tendrá algunas deficiencias. Les pedimos una disculpa si alguna situación realmente involuntaria. Bueno, pues es una primera experiencia que nos va a servir mucho también para que nosotros podamos ir haciendo esas experiencias y cada día más ricas y más extensas y con distintos sectores de la sociedad, así como hoy lo pusimos con los comunicadores. Quizá podamos hacer otras experiencias con otros sectores, otros ámbitos de la comunidad, porque debemos crear esa ciudadanía. Creo hoy que ante los problemas de unos gobiernos que son totalitarios o dictatoriales, la solución es tener una sociedad organizada. La mejor forma de que una dictadura siga es polarizada, dividida, peleada, fraccionada. Y la mejor forma de enfrentar
las situaciones autoritarias, es cuando tenemos una sociedad organizada. Y hay que empezar a caminar en ese rumbo. Pues muchas gracias a todos por su presencia. No sé si algunos de los directivos o de los coordinadores quiera dar alguna indicación, pero de mi parte, pues agradezco en nombre de mis hermanos los obispos de esta provincia, en nombre de la Comisión de Comunicación de la provincia misma y de quienes han estado al cargo del evento. Agradecemos de todo corazón su presencia, deseándoles un buen regreso a casa y salúdenos a su familia de nuestra parte, y que Dios los siga bendiciendo en su trabajo, los que se dedican al periodismo. Sabemos lo difícil, los hermanos sacerdotes también, pero sigamos cumpliendo fielmente nuestro trabajo. Y aunque a veces traigamos la cabeza sangrada, pero jamás doblada. Gracias a todos por su presencia. Bien, bueno, a continuación vamos a pasar a tomar la fotografía del recuerdo de este primer foro, encuentro de diálogo abierto. Va a ser en escalinata que nos lleva al comedor. Entonces ahí les pido que nos dispongamos para salir y ahí nos dirán cómo acomodarnos. Muchísimas gracias.